Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Francisco Pérez. En esta oportunidad vengo con un nuevo video en la que decidí contarles algo nuevo que la verdad es que por lo general bueno, la verdad es que sí me cuesta publicar cosas en YouTube porque no, más que nada por la administración del tiempo, los estudios. Ahora ya regresé a clases. Em, entonces, bueno, la verdad es que quise darme un tiempo para que siga continuando la vida del canal y no quede ahí en un desierto. Em, entonces, bueno, la verdad es que de hace mucho tiempo tenía la idea de hacer un video sobre mi historia, pero no una historia cualquiera, sino una historia de mi testimonio, o más que de testimonio, como mi historia religiosa, porque al parecer en un video, el anterior claramente sobre los libros, hablo sobre un poco de mi religiosidad, pero no lo di con tanto detalle como para que se entendiera un poco. Entonces, ahora que eh, ha pasado un tiempo y la verdad es que he profundizado bastante sobre mi religiosidad, mi culticidad, em, entonces decidí eh, realizar este video. Decidí hacer este video tanto para aquellas personas que me conocen y que de verdad les interese conocer mi mundo, porque mi mundo es sumamente complejo, para que vean. Y eso que no, si hubiese publicado más videos, probablemente verían mi mundo, pero no he publicado tantos videos como debería. O más que debería, como para estar un poco presente aquí. Pero la verdad es que no estoy tan presente porque estoy haciendo otras cosas. Eh, pero en fin, el punto es que esta historia narro desde mi comienzo en el cristianismo, luego por un tiempo de incertidumbre sobre mi religiosidad, y llegó un punto en el que encontré mi religiosidad y el culto a los antiguos dioses del pasado, de distintos pueblos. Mesopotamia, dioses de Mesopotamia, Grecia, Roma, Egipto, los Selknam, em, los persas, los chinos, etcétera. Entonces, en cierta forma, es un poco difícil para aquel que no conoce ese mundo, la que yo ya conozco. Entonces, en este video trataré de hacer como un breve resumen, o no sé si resumen, pero contar un poco de mi historia. Así que, bien, comencemos. Eh, yo nací en una familia católica, ¿sí? Eh, Me enseñaron la fe católica cristiana. Eh, en sí es un poco complejo para mí explicar mi religiosidad cuando era niño porque en sí como que no era totalmente consciente de esta realidad y, y de cierta forma no, no estaba tan interesado en querer que esta religiosidad de mi familia fuese parte de mi vida. Y todavía ni siquiera lo comprendía del todo, como que ya desde niño necesitaba conocer más, pero no, en su momento claramente no tenía esa posibilidad. Luego llegó en ese momento el pololo de mi madre. em, Él me enseñó su fe, me enseñó la fe cristiana, em, evangélica, específicamente pentecostal. En sí no recuerdo muchas cosas porque pasar de los años ya no se me he ido olvidando, obviamente, y solamente sé cosas a través de la transmisión de otros, en este caso de mi tío, del tío fulanito, em, y de otros, sí. Me decía él que
cuando en su momento, cuando él me explicaba o me contaba de la fe cristiana, del mundo bíblico, no le prestaba mucha atención. Entonces, eso me da a entender que yo en ese entonces no estaba muy interesado con la religiosidad, con el cristianismo. Luego, por ciertas circunstancias de la vida, a mis 14 años, 2018 me parece, no, 13 años, sí, 13 años me convertí a la fe cristiana. Me iba leyendo la Biblia, quería una Biblia, em, iba orando y todo eso. Luego iba de oyente a una iglesia, a la IEP, Iglesia Evangélica Pentecostal, una iglesia del siglo pasado, acá en Chile. em, y, y bueno, ahí me iba de oyente, como les digo. No es que me congregaba, era parte de la comunidad, iba de oyente nomás. Luego vino la pandemia y luego dejé de congregarme, solamente escuchaba prédica o con suerte hacía otras cosas, pero no le prestaba mucha atención a lo que es la fe, por así decirlo. No está, como diría un cristiano, no estaba del todo maduro. No era todavía maduro espiritualmente para, así como vivir una vida así como, no sé, a la- como sería John Wesley o cualquier otro cristiano del pasado, como que admiran ciertas personas, ciertos cristianos. Em, bueno, entonces vino la pandemia, luego de eso, en 2021, el hermano de él me invitó a su iglesia, que es una iglesia bautista reformada. Al principio no tenía ni idea qué línea de doctrinal o sistema teológico sostenían ellos. Aunque de cierta forma esa iglesia adopta, han llegado distintos cristianos a distintas iglesias, anglicana, metodista, pentecostal, católico, ateo, agnóstico, en fin, hay de todo ahí, distintos orígenes. Em, entonces como que de cierta forma me sonaba un poco ambiguo y no entendía bien, no entendía bien el lineamiento, aunque había cierta libertad, em, re- cierta libertad de pensamiento, em, pero todo basado en la Biblia, todo en la Biblia, centrado en Jesucristo, em, todo eso. Entonces, bueno, la medida que pasaba el tiempo, pasó que me daba cuenta que iban surgiendo ciertos cristianos o cristianos sectarios o grupos sectarios, sea dentro de bueno, pasó dentro de esa iglesia. Luego la otra iglesia a la que me empecé a integrar, que era la Iglesia Metodista Pentecostal. em, También, solamente que era el bando contrario. Básicamente durante 2023, 2020, 2024, había surgido como esta controversia de esta lucha, este grupo sectario como de robar hermanos de iglesia o que te conviertan al sistema teológico del otro. eh, de lo contrario, estás equivocado. em, y un sinfín de cuestiones. Em, Fue bastante complicado eso, porque yo buscaba, ante eso como que yo no, como que me veía en mí mismo esa misma postura que había, o sea, me había convertido en esos propios sectarios. Ahora yo quería salirme de ahí. Em, entonces en ese contexto empecé a profundizar más en la Biblia, quería conocer más la Biblia, su contexto. Y ahí empecé a leer más libros sobre estudios bíblicos serios. Em, Dejé de leer libros de pastores, la verdad. O sea, con suerte leía las obras de John Wells, que esos eran los libros que más me encantaban. Eh, y bueno, la verdad es que estaba justo en la línea del fundamentalismo. Fue potente esa cuestión. Em, con el tiempo iba como surgiendo más rechazo a esa corriente de pensamiento de fundamentalista, sectario, dogmático.
frente a los estudios bíblicos que eran relativamente más abiertos. Eh, y lo que más me llamaba la atención era con al leer estos libros, no era- me topaba con otro mundo, básicamente otro mundo, en la que no se basaba en el dogma, se basaba más en la duda, en la pregunta, en la investigación, en los resultados, los argumentos, los debates, los pros, los contras, la crítica, eh, los sesgos, en fin, un montón de detalles en los que te das cuenta que el mundo bíblico es mucho más complejo. Y ahí me topé con la idea del politeísmo original de los textos. Y luego se empezó a transformar a otros sistemas teológicos que en esos mismos textos bíblicos hay una diversidad de teologías, solamente que uno lo piensa, no, hay una sola teología presente. No, hay muchas teologías de fondo, sobre todo en el Antiguo Testamento hay un montón, como por ejemplo el politeísmo, enoteísmo, eh, monoteísmo, protomonoteísmo, porque en cierta forma el monoteísmo fue desarrollándose con el tiempo, no estaba definitivamente presente tan antigua, arcaicamente. Entonces, fue con eso, con la que eh, me he ido nutriendo. Y yo lo presentaba a mis amigos de la iglesia, a otros cristianos. Algunos me lo aceptaban, otros me rechazaban, me decían, oye, pero ¿cómo crees eso? No es así, eso no es lo que dice la Biblia, viendo que la Biblia es mucho más compleja, no es una sola lectura, hay más de una lectura de fondo. Surgían complicaciones, por ejemplo, me pasó que un amigo, en ese entonces yo le compartía videos de Luis Jovel, todavía me acuerdo de ese caballero, del caballero de Australia, algunos cristianos que me siguen por aquí lo conocerán. Él, bueno, aunque él es bautista, es muy comprometido con su fe cristiana, lo respeto profundamente, pero a pesar de eso, él enseñaba cómo lo que hay detrás de ese texto del mundo bíblico, el mundo de, el mundo de dioses, el mundo, la teología que hay de esos textos, que es mucho más complejo, o, con esta cuestión de la nueva perspectiva de Pablo, que a mí me gusta esa perspectiva. De hecho, cuando yo conocí, gracias a Jover, conocí esa perspectiva. Ahora, claro, no he estudiado la Biblia en sí, lo dejé de lado. Solamente ahora me centro en otros estudios que, de cierta forma, para ampliar mi panorama del mundo, también del mundo espiritual también. Em, También, bueno, ahí básicamente encontraba oposición. Para algunos fue sumamente difícil ver la perspectiva en la que adoptaba sobre la fe cristiana y justo en un momento, no recuerdo cuándo fue, pero sí fue que mientras veía que la Biblia reconocía a otros dioses, a pesar que algunos textos dicen, no, nosotros adoramos a un solo Dios, pero a pesar de eso, nombra a los otros dioses como tal, como reales, parte de ese mundo a pesar que no rechazaban su culto. Entonces, ahí está el monolatrismo, esa otra perspectiva teológica. Ya, entonces sigamos. Ante eso, yo decidí adoptar el monolatrismo. Reconocía, de hecho, fue un poco curioso mi progreso teológico, porque de cierta forma creía en la Trinidad, luego esa Trinidad, la que yo creía, se fue disolviendo mientras me adentraba al mundo antiguo, el panorama casi completo de la Biblia. Entonces, en vez de al Padre, me refería a él como el emperador supremo, casi aludiendo a lo que interpretaba Luis como el emperador Allende de los mares en su novela de Las Crónicas de Narnia. De ahí adopté ese título. Algo similar, pero eh, aludiendo a eso. Luego creía en otros dioses, los reconocía, pero no los adoraba, los integraba en este sistema complejo que se iba complejizando dentro de mi fe cristiana. Era como un monolatrismo en mi propio cristianismo y reconocía que
y descubría en la medida del tiempo que dentro del cristianismo primitivo, como hasta el día de hoy, no es un solo cristianismo, a pesar que se digan, no sé, porque en un mismo Cristo, eh, basado en el dogma de la doctrina en sí, pero en el fondo hay muchos cristianismos, solamente que en el cristianismo dogmático se rechaza los cristianismos heterodoxos, como suele pasar. De hecho, hay un grupo cristiano que sigo mirando hasta el día de hoy, es los montanistas, a pesar que la mayoría cree que son herejes. Solamente que la mayoría de lo que sabemos de los montanistas son aquellos que se oponían del montanismo, no aquellos que venían del montanismo, a excepción de Tertuliano, sí, un cristiano de Occidente, me parece, eh, primero siglo del cristianismo. Entonces, ante ese panorama de mi vida, eh, iba a la iglesia, pero con el tiempo iba sintiendo que ya no era parte de ahí, no era parte de ahí. Luego la conversé con este amigo que de la iglesia metodista pentecostal. Básicamente me rechazó. Me rechazó como que me negaba la Santa Cena, me negaba, em, o sea, como que no iba a ser miembro probando. Básicamente miembro oficial de esa comunidad. Fue difícil, sí, en su momento fue difícil. De hecho, yo, ahí como que se separan nuestros caminos, básicamente. Y luego con el tiempo, mi mamá me dijo: "Ah, ven, anda a la iglesia", pero conmigo. Iba con ella, pero no, ya no era parte de ahí, porque ya mi sistema teológico ya no es permitido en ese espacio. Eh, y yo en ese tiempo como que era consciente, estaba con esa lucha con el infierno, pero con el tiempo empecé a ver que en el mundo antiguo no se creía un infierno como tal. No había un infierno como se cree en el cristianismo de hoy. Y de hecho los primeros cristianos tenían una divergencia o una diferencia en su perspectiva sobre el infierno como tal. No había una sola concepción del infierno. Entonces igual era plural, solamente que ciertos grupos de personas presentan la doctrina de su fe como unívocas, uniformes, pero no es así. Y ahí como que empecé a profundizar este tema del diálogo y viendo que fue muy difícil para mí. Tenía mucha tensión con la fe cristiana, sobre todo con el monoteísmo. Entonces, toda esta narrativa como que me llevó a que empecé a dejar de lado el culto al Dios cristiano. Lo dejé de lado. Básicamente lo abandoné. Porque este Dios me pide exclusividad. En cambio, estos dioses no. No piden exclusividad, piden simplemente el orden. Ser, restaurar el orden cósmico. Es decir, que todo vuelva a su lugar. Que cada cosa tenga su lugar en el mundo. En mi vida, en mi casa. En las cosas que vivo. Em, por ejemplo, bueno, eso básicamente. Em, entonces empecé a rezar a mis dioses y llegué a este grupo, el achurismo. Es un pequeño grupo en el que estoy, no, em, no será sencillo porque la mayoría piensan al tiro que es una secta, pero no es una secta, es un grupo a donde, como todo grupo, ese resurgimiento del culto y el pensamiento de la antigua Mesopotamia y específicamente de Asiria. Entonces, ante eso, quise investigar, quise ver cómo este grupo. Y la verdad es que no es un grupo la que me impone, sino la que me enseña. Me enseña cosas útiles, como también del mundo antiguo. Y la verdad es que me siento parte de esta comunidad. Y justamente este grupo me permitió encontrar aquello que perdía la iglesia, una familia espiritual.
Em, y la verdad es que este mismo grupo, el achurismo, en la que soy parte, em, eh, también es parte de resurgimiento de estos antiguos cultos, como en Grecia, los helenos, que me imagino que algunos conocen, que adoran a los dioses antiguos de Grecia, o también a aquellos, ay, no me acuerdo los nombres, pero sé que de allá de Noruega surgió un movimiento que adora a los antiguos dioses nórdicos. Em, y em, así otros grupos que son invisibles para el resto del mundo y están en el oculto. Y bueno, en sí, es que, de hecho, soy en parte achurista, sí, gran parte soy achurista, pero también me he autodenominado por un neologismo, como les conversaba en el anterior video, em, teólatra. Un teólatra es aquel que adora a los dioses. Es un término muy genérico, porque esa es su intención, un término genérico que designa a todo aquel que adora a los dioses, sea de cuál sean, es decir, dioses de la región que sea, de la cosmovisión que sea, em, es decir, dioses de Asiria, como les comentaba, de todos estos pueblos antiguos, y así. Entonces, de cierta forma, el teolatrismo me permite ver a otro, aunque si por ejemplo tanto un naturista como aquel que es heleno, o aquel que adora a los dioses nórdicos, es un hermano para mí, porque también adora a los dioses. Aunque la verdad es que también he pensado también en cuanto a los cristianos también, porque también adoran, a pesar que adoran a un dios, pero algunos reconocen a otros dioses como tal. Entonces me hace pensar, en s- y si el teolatrismo no es tanto una exclusiva a aquellos que adoran a múltiples dioses, sino que también a quienes son monólatras, que adoran a su Dios, pero reconocen a los otros dioses aunque no los adoren, también los considero como un hermano. Y también siguiendo esta misma línea, profundizando un poco más, me hace pensar que el mismo teologismo te permite abrir puertas, diálogo, más allá de tus fronteras, más allá de lo que tú piensas, de lo que tú crees, y ver el mundo del otro y que esos otros mundos puede ser un panorama no total, pero sí te permite ver un mundo complejo y que te permite maravillar, asombrarte. Y que esa es la idea también del teolatrismo junto con esta forma de culto de restauración, de viveza, em, que te maravilles, que te asombres, que no te restrinjas por la doctrina, sino por la práctica del culto. Y que los dioses, en este caso mis dioses, no se ven, no te imponen una doctrina como tal, sino que seas digno, o que más que digno, perdón, no quise decir eso, es que que restaures su culto, que, lo, que des un culto correcto a ese Dios o a esa diosa. Así que en ese tiempo el teolatrismo surgió antes de que me integrara al parecer en el achurismo, en este grupito, que los tengo profundamente respeto y los amo. Em, y de verdad viendo hasta ahora mis oyentes, la verdad es que no, eso sin contar todo este relato de fondo que es parte sufrimiento, dolor, em, llanto, dolor de cabeza, tensiones, un montón de cuestiones en las que he pasado por eso. No es cosa sencilla de ser parte de un grupo,
a que ese grupo te rechace por tus creencias. Y yo la verdad es que yo lo viví y la verdad no es cosa sencilla, no es cosa sencilla. Así que nada, eso quizás se me olvidó contarle algo más, no lo sé. Simplemente voy contándole, ya les conté lo que tenía que decir, básicamente. Así que nada, espero que este video sirva de reflexión, tanto para ti como para mí, en en este camino de lo espiritual. Em, Así que nada, eso. Quería darte las gracias por escucharme y nada, suscríbete, dale like, activa la campanita y nada, eso, comparte y eso. Nada, gracias. Un saludo y hasta luego. Ahí nos vemos pronto.